Qué privilegio una vez más poder compartir el mensaje de Dios, el consejo de Dios en este día. Hoy, enero 3 del 2023, el Señor nos hace una invitación a través de su palabra, y es que dependamos de Él y nos tomemos de la mano. En ese tiempo, iniciando año, algunos establecen propósitos y metas o objetivos que quieren lograr o alcanzar. Tal vez algunos en su casa comprar un carro, tal vez en su casa hacer mejores, tal vez en su relación de pareja mejorar, ser mejores esposos, mejores esposas. Tal vez algunos en el ministerio quieren alcanzar propósitos, metas, objetivos, y así cada uno de nosotros como seres humanos siempre queremos lo mejor. Lo triste es que a veces las circunstancias apuntan a lo contrario, cuando hay sequedad, cuando hay hambre, cuando hay momentos difíciles, cuando todo apunta que es contrario, cuando vemos que tal vez nada es favorable. Debemos entender que la mano de Dios es la que debe estar a nuestro favor, o nosotros estar alineados con Dios para que su mano nos guarde, nos cuide y nos bendiga. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 12 nos dice del pueblo de Dios, que cuanto más oprimían al pueblo, el pueblo de Dios más se multiplicaba y más crecía, a tal punto que los egipcios o los impíos o los perversos o los malvados temían o le tenían miedo al pueblo de Dios. Es así como cuando cada uno de nosotros queremos prosperar, avanzar, conquistar, lograr metas, propósitos, objetivos. Tal vez algunos tienen la única meta de que todo lo que haga glorifique a Dios. Y el enemigo se va a oponer, y el enemigo va a traer contradicción, división. El enemigo va a tratar de opacarnos, de oprimirnos. Pero debemos entender que es la mano de Dios la que está con nosotros, o debemos buscar que la mano de Dios esté con nosotros, para que a pesar de cualquier circunstancia, o a pesar de que nos persigan, o a pesar de que nos opriman, nosotros nos multipliquemos y crezcamos. Entonces la invitación para el día de hoy es: vamos a buscar el consejo de Dios, vamos a buscar la dirección de Dios. Sabemos que en este tiempo, 3 de enero del 2023, muchas personas establecen metas y propósitos para este año, o de aquí en adelante quieren lograr propósitos y metas. Pero qué bueno que primero le preguntemos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que me dirija, Señor? ¿Hacia dónde quieres que me enfoque? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? A veces establecemos metas, propósitos, objetivos, y está bien, claro que sí, pero muchas veces no le pedimos a Dios consejo y dirección de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que nosotros lo hagamos. Es por eso que tenemos que entender que cualquier cosa que vayamos a hacer, el enemigo siempre va a tratar de oprimirnos y de opacarnos, o de hacernos desmayar o flaquear o avergonzarnos. Por eso necesitamos estar aferrados a la mano de Dios, primero para que Él sea glorificado y exaltado, no para que la gloria sea para nosotros, pero al mismo tiempo, pues para que sea su mano la que nos proteja, nos cuida, nos bendiga y nos ayude. Hablando de uno de los hombres de Dios, podemos hablar tal vez de Isaac. Este ejemplo también lo encontré en la palabra de Dios. Hacia Isaac dice la escritura que le tenían envidia, porque era un hombre que avanzaba, que conquistaba, que estaba en el propósito de Dios, pero que todo lo que hacía era prosperado. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 12, dice la escritura: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. La escritura me dice que todo lo que el hombre hacía multiplicaba al 100 por 1. Quisiéramos decir lo mismo, que cualquier cosa que nosotros hiciéramos fuera multiplicado y prosperado. Y sobre todo, que cualquier cosa que nosotros hiciéramos sea bendecida por Dios. Y sobre todo, que cualquier cosa que hiciera nos enriqueciera y nos ayudara para ser prosperados y engrandecidos, y en cierto modo, de alguna manera, ser muy poderosos ante los que nos rodean. Ese tal vez sería el anhelo de cualquier persona, o de tal vez un hijo de Dios. Pero debemos entender que cuando es la mano de Dios la que nos bendice, la que nos ayuda, la que nos protege, la que nos cuide, la que nos guía, o cuando somos nosotros los que nos tomamos de la mano de Dios para que Él guíe cada uno de nuestros pasos, cada uno de esos objetivos, metas y propósitos, tendrá el único y objetivo principal que darle la gloria a nuestro Señor y Dios. Dice la escritura que es el que nos da el poder para hacer las riquezas, y a veces queremos hacer muchas cosas, pero esas cosas no van ligadas al propósito o a la dirección o al consejo de Dios. Dice la escritura que este hombre tuvo
hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Pero ahí dice en el versículo 15 de Génesis 26 que los filisteos, o sea, los impíos, los perseguidores, los que lo oprimían, le tuvieron envidia. Cuando queremos levantarnos, cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos bendecir a otros, cuando queremos prosperar, nos falta la envidia del enemigo, de los contradictores. De hecho, dice la Escritura que todos los pozos que había abierto este hombre Isaac, el hijo de Abraham, ese hombre quiso prosperar y levantarse, pero los filisteos cegaban y tapaban los huecos con tierra para que este hombre no tuviera un beneficio, un propósito o no fuera prosperado. Es ahí donde tenemos que entender que el enemigo siempre va a tratar de opacarnos, de acallarnos, de avergonzarnos, de avergonzar el nombre de Dios sobre nuestras vidas. Es más, dice acá en versículo 16: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Cuando estamos avanzando, cuando estamos conquistando, cuando estamos prosperando, cuando estamos en el propósito de Dios, cuando queremos darle la gloria de Dios con nuestras acciones, siempre el enemigo nos va a apartar. Si ve que no puede oprimirnos o opacarnos, nos va a hacer a un lado. Debemos entender que en este tiempo donde empezamos a establecer metas y propósitos, el principal propósito y objetivo para cada uno de nosotros es aferrarnos, agarrarnos de la mano de Dios. En este tiempo, siempre los hijos de Dios o el pueblo empieza a establecer metas, propósitos. Está bien, gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué tal si el primer objetivo principal de nuestras vidas es de verdad tomarnos de la mano de Dios y alejar todo aquello que nos aparta de esos propósitos divinos o que no nos deja darle la gloria de Dios? Quiero que miremos otro ejemplo, que era la palabra profética que Dios me daba esta mañana, en la madrugada, en la cual venía estudiando durante todo el día. Pero yo venía estudiando esto que el Señor me decía, que el pueblo de Israel estaba pasando hambre, que el pueblo de Dios estaba pasando necesidades, que hacía mucho tiempo que no llovía, que había hambre, que había necesidades, dificultades, pero se levantó un hombre de Dios a ver lo que otros no veían, y ese hombre es Elías. Podemos encontrarlo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Usted puede leerlo conmigo. Dice así la Escritura: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Este profeta, este hombre de Dios, que estaba cumpliendo un propósito divino en ese tiempo, en ese momento donde hay hambre, en ese momento donde hay necesidad, en ese momento donde Acab está buscando una solución para todo lo que estaba sucediendo en la nación, el profeta en intimidad o le es revelado de parte de Dios que viene una gran lluvia, que algo grande se avecina. Pero entonces, ¿cómo se logra eso? Que llegue una gran lluvia. ¿Cómo se logra que llegue un gran tiempo de bendición? Cuando se habla de lluvia, se habla de un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio, un tiempo donde hay multiplicación, un tiempo donde empiezan a haber cosecha, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede lograr? Y es lo que quiero que analicemos en esta hora. Dice que Elías le dijo a Acab, le dijo: ve, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Tal vez en ese momento de hambre, en ese momento de dificultad, Acab, el rey, Acab, el gobernante, estaba preocupado por lo que se veía, y tal vez sí estaba pasando tiempo donde no comía, tal vez estaba pasando un tiempo donde estaba angustiado. Pero este hombre Elías, este profeta de Dios, ve que viene algo de parte de Dios y le dice: come tranquilo, ya es hora que estés tranquilo, porque ya viene un tiempo de lluvia para esta nación y viene un tiempo de lluvia para tu vida. Le dice: grande lluvia se oye. Lo triste es que Acab no lo ve, de hecho el pueblo tampoco lo ve, pero este profeta, conociendo el mundo espiritual y sabiendo lo que Dios tenía establecido, le dice que algo venía tremendo para su vida. Versículo 42 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Este hombre se postra, este hombre empieza a orar, aunque el otro está comiendo y aunque el otro está bebiendo, y ya tal vez se despreocupó y ya tal vez le creyó al mensaje que venía de parte de Elías. Lo único que hizo el profeta fue ir y postrarse y humillarse y doblegarse delante de Dios y orar y pedir esa lluvia
que muchos estaban esperando, ese tiempo de bendición, ese tiempo de remuneración, de ese tiempo de restitución. Este hombre se postra delante de Dios, se postra y dice que mete su cabeza entre las rodillas, tal vez en símbolo, en señal de abnegación, de renunciar, de clamar, de gemir por otros, por lo que estaba viviendo la nación en ese tiempo. Entonces yo tengo que entender lo siguiente, en este tiempo donde para algunos tal vez, por lo que pasa en todas las naciones, en un tiempo de guerra, en un tiempo donde muchos dicen que va a haber hambre, en un tiempo donde sabemos que se acercan momentos difíciles, tenemos que postrarnos delante de nuestro Señor, tenemos que humillarnos delante de Él, pedir su socorro, pedir su ayuda, pedir su bendición para nuestras vidas, pedir que Dios establezca y se manifieste a través de su pueblo y en su pueblo y para con sus hijos, y que la bendición de Dios, tal vez la lluvia que estás esperando, es provisión, tal vez la lluvia que estás esperando es sanidad para tu cuerpo porque te sientes enfermo o enferma, o estás pasando por momentos difíciles en tu familia, tal vez en tu empresa, las circunstancias no son muy buenas y esperas que las ventas se te disparen, tal vez todo lo que estás viviendo no es bueno, que tal vez en este tiempo postremos nuestras vidas como este hombre, como Elías, delante de Dios y pidamos el socorro y la ayuda de Dios, y que empecemos, como decía a Elías, algo grande se avecina para nuestras vidas, una gran lluvia se oye, y hoy me postro delante de Dios para que Dios me bendiga, para que Dios traiga esa lluvia temprana y tardía sobre mi vida, sobre mi nación, sobre mi pueblo, sobre mi iglesia, sobre el ministerio, sobre mi familia, sobre las finanzas, sobre lo que tú quieras establecer, que le digas: Señor, quiero tu mano y tu presencia sobre mí. Entonces el profeta ya sabía lo que había de venir, el profeta estaba profetizando y anunciando lo que había de venir, aunque el gobernante no lo sabía, aunque la gente que lo rodeaba no lo sabía, el profeta estaba conociendo lo que se avecinaba, porque el profeta miraba el mundo espiritual, y eso se habla de la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, y a veces no estamos enfocados en eso que Dios tiene para nuestras vidas, movernos en fe. El siervo del profeta tampoco sabía lo que pasaba. Cuando vamos a Primera de Reyes 18:43 dice la escritura: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Como quien dice: mira, tienes que entrar en la perfecta voluntad, tienes que ser más excelente, tienes que ser más diligente a la hora de buscar la presencia de Dios, a la hora de ver lo espiritual, a la hora de ver y conocer qué es lo que se avecina, qué es lo que viene. Cuando se habla de 7, se habla de perfección. Y le dice el profeta: ve 7 veces y mira qué es lo que se avecina. Sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo que no había nada. A veces personas que dicen ser espirituales, siervos, líderes, pastores, aún profetas, tienen malos augurios o todo lo señalan como malo, y es cierto, porque yo también he caído en eso, de señalar o de decir cosas malas. Hay cosas malas que vienen de parte de Dios, que Dios dice: esto va a acontecer, y nosotros lo decimos, pero a veces de nuestra carne hablamos y decimos: no vemos nada, todo está mal, nada es bueno, no veo que las bendiciones vengan, todo el mundo dice que hay hambre, todo el mundo dice que hay dificultades, esto se está poniendo maluco, y le creemos más a esas circunstancias y no miramos en el mundo espiritual. El caso es que Elías le dice: vaya y mire 7 veces. Entonces muchos no entienden lo espiritual, hay mucha gente que no entiende lo espiritual, y a simple mirada o de primerazo empiezan a manifestar lo que aparentemente creen ellos que es. No alcanzan a percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Este hombre Eliseo sabía realmente qué era lo que venía, y aunque todo era contrario, él sabía que venía un buen tiempo de provisión, de bendición, que venía una grande lluvia sobre su vida, sobre la nación, sobre Acab, sobre el pueblo y los hijos de Dios. Entonces en eso tenemos que enfocarnos. Miremos realmente en el mundo espiritual qué va a suceder, qué está pasando y cómo nos debemos mover. Primero de Reyes 18:44, ¿qué dice? A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Imagínate, era tan fuerte la lluvia que iba a caer que le dijo: vaya, prepárese, porque la lluvia lo puede llegar a detener. Después de que el hombre va 7 veces, después de que el siervo va a la 7ª vez, le dice: oiga, veo una mano. Y será la mano de Dios. Era la mano de Dios que traía una gran lluvia. Hoy yo puedo creer que aquellos hijos de Dios, aquellos que están en intimidad, aquellos que le buscan,
aquellos que buscan realmente moverse en el propósito de Dios. Es la mano de Dios la que trae esa lluvia. La mano de Dios trae una lluvia de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tus negocios. La mano de Dios es la mano de Dios la que va a traer la restauración de hogares. Es la mano de Dios la que va a traer sobre las vidas prosperidad, abundancia. Es la mano de Dios la que va a traer ese milagro sobre tu vida. Los que estaban enfermos van a ver sanidades. Los que estaban angustiados van a traer paz, consuelo. Aquellos que estaban pasando momentos difíciles verán cómo la mano de Dios empieza a sustentar cada una de las cosas. Porque nos enfocamos solamente en conocer en el mundo espiritual qué es lo que Dios hace. Porque primero nos humillamos y miramos realmente qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Y dice que aconteció esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Dice, hubo una gran lluvia. Mira en el mundo espiritual, ¿qué debes hacer? Humíllate, como se le dijo a él, ve 7 veces, o sea, sé diligente, ora, clama, gime, busca la presencia de Dios, mira qué es lo que Dios quiere, hasta que veas la mano de Dios. Métete con Dios hasta que veas la mano de Dios. Sé diligente en buscar la presencia de Dios, sé diligente en conocer el consejo de Dios, sé diligente en hacer lo que a Dios le agrada, sé diligente en moverte en los propósitos, en los caminos que Dios tiene para tu vida. 7 veces busca qué es lo que tiene. No te pongas propósitos y metas y primero no buscar qué es lo que Dios tiene para tu vida. Por eso le dijo, ve 7 veces. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? ¿Qué debemos tener en cuenta para que venga a nosotros la bendición? Tal vez que tenemos que tener en cuenta para que esa mano de Dios se manifieste en nuestras vidas. La bendición, la paz. Aquellos que son siervos, ministros, tal vez anhelan ver milagros en su vida, orar por enfermos, orar por los muertos, orar por los acongojados, dar libertad al cautivo, dar de comer al hambriento, como dice su palabra. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el propósito o el objetivo de nuestras vidas? ¿Qué hizo ese hombre Elías ¿Qué hizo ese profeta antes de poder ver la mano de Dios? ¿Qué hizo ese profeta antes de poder ver la mano de Dios manifestada en bendición, en lluvia sobre esa nación? Dice Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No podemos establecer metas, no podemos establecer propósitos, no podemos hacer nada si primero no restauramos nuestro altar de comunión con Dios. Esa es la tarea de todo hijo de Dios, esa es la tarea de todo siervo de Dios. Primero, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Este hombre, Elías, fue el que restauró el altar en ese tiempo donde los profetas habían hecho cosas incorrectas, donde Acab había hecho lo incorrecto, se había dejado llevar por el espíritu de Jezabel, se había dejado llevar por todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Bueno, y en ese tiempo donde fueron fiestas para algunos, donde todo fue fiesta, algarabía, malgastar, mundanalidad, por decirlo así, a veces nuestros oídos y nuestro corazón, nuestra mente están más expuestos, más abiertos y más propensos a dejarnos llevar por eso, como ese espíritu que estaba teniendo Acab en ese momento. Entonces, si queremos establecer metas y propósitos correctos que puedan llevarnos a prosperidad, a abundancia, a bendición, si queremos establecer para andar en la perfecta voluntad de Dios, primero tenemos que restaurar el altar de Jehová, que dice que está arruinado. O sea, en algún momento estuvo bien, pero muchas veces dejamos que eso empiece a menguar, y se cae el altar de comunión. Elías le dice al pueblo, acérquense a mí. Tenemos que volver a la intimidad con Dios, pero también tenemos que acercarnos de nuevo a ir a las iglesias. Dice la Biblia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. O sea, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que buscar los templos, tenemos que postrarnos, humillarnos, como desafortunadamente para algunos todo está basado en los medios, en el Facebook, YouTube, etc. Hemos dejado de ir a la iglesia. Aceptamos y promovemos a través de estos medios para que muchos escuchen el mensaje, pero Dios nos dice acérquense a mí, y el profeta estaba diciendo acérquense a mí, dice que todo el pueblo se le acercó, y cuando el pueblo se le acerca, él les muestra, o ellos vieron cómo él estaba arreglando el altar. El caso es que tenemos que volver a la comunión con Dios, volvemos a tener que restaurar el altar de comunión con Dios,
que está arruinado. Si no tenemos intimidad con Dios, si no lo buscamos día a día, la intimidad no solamente es leer, la intimidad no solamente es orar, la intimidad es vivir conforme a su palabra, la intimidad es hacer lo correcto, la intimidad es vivir en sus mandamientos, la intimidad es agradarlo a Él, la intimidad es buscar nuestro corazón esté agradable al corazón de Él. Versículo 39 de Primera de Reyes 18 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando se restaura la intimidad con Dios, cuando se restaura el altar de comunión con Dios, la gente va a empezar a reconocer realmente quién es Dios. Mientras no llevemos las personas a intimidad, a esa búsqueda continua, a la intimidad por la palabra, a la intimidad por la santidad, por vivir conforme los mandamientos, para imitar a nuestro Señor Jesús, la gente no va a poder reconocer ni adorar a aquel que es Dios. Primera de Reyes 18:40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Bueno, no podemos ser literales en el sentido de matar a esos falsos profetas, pero sí podemos acallar las falsas voces proféticas en nuestros oídos, acallar esas voces proféticas incorrectas que no nos llevan a comunión con Dios. Cualquier voz profética que no te lleva a la intimidad no es correcta. Cualquier voz profética que no te lleva a obedecer a Dios, a conocer su palabra, a buscarle, esa voz profética no es correcta. Hay muchas voces proféticas de Baal que solamente hablan de bienestar, de prosperidad, pero sin esfuerzo, sin santidad, y eso siempre lleva normalmente a la idolatría. Entonces, acallemos esas voces proféticas incorrectas, que desafortunadamente son más adivinos, que muestran lo que aparentemente va a venir, o que promulgan palabras proféticas de adivinación, que esto va a acontecer, pero realmente que no le dicen al pueblo: busque la palabra, viva en el consejo, viva conforme o con base a la palabra, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, alejemos el pecado, alejémonos de todo aquello que le desagrada al Señor. Alejemos esas voces proféticas. Antes de que Elías restaurara el altar, antes de que Elías los llamara, antes de que Elías les mostrara cómo se restauraba el altar, antes de que Elías les trajera la bendición, lo primero que tal vez tuvo que hacer fue acallar esas voces proféticas, esas voces que no hablan de lo correcto, esas voces que no te llevan a depender, escúchame, de la palabra de Dios. Tenemos que depender de la palabra de Dios. La palabra profética exacta y correcta es aquella que proviene de la palabra de Dios. Entonces, si yo soy un profeta de Dios, tengo que hablar de su consejo, tengo que hablar de su dirección, tengo que hablar de lo que Él estableció para nuestras vidas. Debemos cuidarnos del error. Acab cayó en el error de ese espíritu jezabélico de ir en contra de las cosas de Dios, de ese espíritu jezabélico de escuchar a los falsos proféticas, a falsas proféticas incorrectas, o las palabras proféticas de los profetas de Baal, que solo hablaban de prosperidad, de bienestar, sin santidad, sin comunión, sin quitar los ídolos. Preocupémonos por buscar a Dios con todo el corazón, para que Dios en cierto modo establezca su propósito y su mano de bendición para nuestras vidas. Cuidémonos del error. Ahora, miremos qué dice también la Escritura. Tenemos que cuidarnos siendo hijos, tenemos que cuidarnos siendo siervos, y si somos siervos de Dios, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, algunos otros profetas, cuidémonos de no fallarle a nuestro Señor. Si somos hijos, cuidémonos de no fallarle a nuestro Señor. Éxodo 19:22 nos dice: y que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga estragos en ellos. A veces nos acercamos a Dios y a veces cometemos el error de la mentira, de la falta de perdón, de la rebeldía, de la soberbia, de la murmuración. Bueno, otros más graves: adulterio, homosexualismo, pornografía. El caso es que como hijos de Dios nos acercamos a Dios, pero no nos santificamos. O sea, no vivimos con base a la palabra, no vivimos la palabra, no nos lavamos con la sangre del Cordero que fue derramada una vez y para siempre. Y como no nos santificamos, es cuando viene castigo, reprensión o estrago en los hijos, o en los sacerdotes, o en los siervos de Dios. Segunda de Crónicas 29:34 dice: mas los sacerdotes eran pocos,
y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Cuando somos del pueblo de Dios y cuando somos hijos, o más cuando le servimos a Dios, tenemos que cuidarnos de estarnos santificando. Santificar es estar apartado para Dios. Santificar es vivir conforme a Cristo o ser como Jesús, porque su sangre nos limpia y porque vivimos con base a su palabra. Pero a veces decimos ser hijos de Dios y permitimos en nuestra vida. Yo personalmente muchas veces he permitido cosas muy desagradables delante de Dios, y cuando no vivimos de manera correcta, el Señor trae castigo, o el enemigo nos avergüenza, o el enemigo se opone, o el enemigo trae pobreza, o el enemigo trae enfermedad, o el enemigo mismo trae juicio, porque quiere solamente avergonzar el nombre de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que cuidarnos de vivir en santidad. Isaías 5:20 nos dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que a lo amargo ponen por dulce y lo dulce por amargo. El desconocimiento de la palabra nos lleva a llamar lo malo bueno y a lo bueno malo. Dejamos de convivir en comunión y empezamos a ser como los profetas de Acab, o los profetas que estaban dados por Jezabel, que no hablamos de parte de Dios, que no miramos conforme el consejo, sino que nos tomamos las ideologías del mundo, lo que el mundo ofrece, y empezamos a vivir conforme la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado de no caer en el error, tengamos cuidado de no apartarnos de la palabra de Dios. Por eso tenemos que vivir restaurando el altar día a día. Tenemos que buscar su presencia día a día, no solamente buscar prosperidad, bendición, abundancia, no solamente buscar la dirección para cómo ser prosperados, ayudados, sino también alejándonos de todo aquello que es incorrecto. Romanos 2:5 nos dice: pero tú, por tu dureza de corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, dice la Escritura, a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. La Escritura me dice que cuando yo no hago lo correcto, traigo juicio a mi vida. Cuando yo no hago lo correcto, cuando digo ser hijo de Dios y no vivo conforme sus decretos, conforme su palabra, por más prosperidad y bendición que yo trate de buscar, eso de alguna manera también va a traer castigo a nuestras vidas. O al contrario, nos vamos a esforzar luchando, alcanzando metas, propósitos, objetivos. Queremos hacer muchas cosas buenas, pero estamos lejos de Dios y no vivimos en su consejo. Entendamos que la bendición viene de Dios cuando vivimos por Él y para Él. Deuteronomio 28 nos dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice la Escritura, si oyeres la voz de tu Dios. Claro, la bendición nos va a seguir. No tenemos que ir detrás de las bendiciones van a venir cuando decidimos prestar oído a lo que Él tiene para nuestras vidas. Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Cuando decidimos buscar a Dios, el consejo de Dios, cuando decidimos andar en sus propósitos, es cuando viene la bendición para nuestras vidas. Estás estableciendo propósitos y metas en este año. Pregúntale primero a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cómo lo tengo que hacer? Esa bendición que voy a hacer o esa bendición que quiero lograr o alcanzar no me va a apartar de ti. Señor, las cosas como las voy a hacer serán correctas delante de tus ojos. Señor, lo que voy a hacer no me va a apartar de tu presencia. Señor, ¿será que lo que voy a hacer no será desagradable delante de tus ojos? Eso es lo que tenemos que hacer a diario y a diario. Isaías 32:15 dice: hasta que sobre vosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por el bosque. Escúchame, si queremos la bendición debemos desear que el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, pero el Espíritu Santo no va a estar donde hay pornografía, donde hay mentira, donde hay engaño. El Espíritu Santo no va a estar donde hay gritos y contienda. El Espíritu Santo no va a estar donde estamos quejándonos a toda hora. El Espíritu
Espíritu Santo no va a estar si tú no estás buscando dirección de Dios. El Espíritu Santo no va a estar si tú no estás en los decretos, estatutos, mandamientos que Dios estableció para tu vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que a Él le desagrada y lo contristamos. Y si lo contristamos, el Espíritu Santo no va a estar sobre nuestra vida. Y si el Espíritu Santo no va a estar sobre nuestra vida, ¿cómo queremos alcanzar propósitos, metas y objetivos? Entonces, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, dice la Escritura en Isaías 32:15, que el Espíritu de lo alto hará que el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil será estimado como un gran bosque. Entonces, busquemos a Dios con todo el corazón. En este tiempo de propósitos, de metas, donde establecemos un proyecto de vida para este 2023, que nada de eso te aparte de Dios, que nada de eso te lleve a estar lejos del propósito y de la voluntad correcta de Dios. Segunda de Crónicas 29:15 nos dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y de las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ese es un tiempo profético que se está cumpliendo. Dios está limpiando su casa. Es Dios, nada más que Dios. Algunos siervos de Dios no quieren vivir en sus propósitos, establecen metas conforme a sus criterios y sus deseos, pero a pesar de todo, Dios está limpiando su casa y ordenando todo, pero limpia su casa con base o conforme a su palabra. Dice que estos hombres se reunieron, se santificaron, se apartaron y entraron conforme al mandamiento del rey. De pronto hay alguien que gobierne tu vida. Yo tengo mi pastor que me guía, que le pido consejos, estoy atento, tal vez lo que dice la palabra, estoy aferrado a su consejo, a su dirección. Tengo que vivir conforme a los que están por encima de mí, en obediencia, en sujeción. También tengo que vivir conforme a lo que dice el consejo y la palabra de Dios. Yo no puedo estar apartado para Dios si no vivo en obediencia. No puedo estar apartado para Dios si no vivo conforme al consejo y a la palabra de Dios. Y yo limpio a la casa de Jehová y limpio mi vida cuando vivo en sus estatutos, en lo que Dios tiene establecido. Juan 17:17, cuando Jesús oraba por sus discípulos, el Señor Jesús decía: Señor, santifícalos en tu palabra, pues tu palabra es verdad. Yo no puedo santificar mi vida si no vivo conforme a la palabra, si no leo la palabra, si no aplico la palabra sobre mi vida. Por eso debo buscar la palabra de Dios cada día para ser bendecido, para ser prosperado, para hacer lo correcto, para encaminarme a sus propósitos. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si nos aferramos a la palabra de su gracia, a esta palabra que es el regalo precioso, gracia es don, ese regalo precioso que Dios nos dio, ¿cómo podemos alcanzar las bendiciones de Dios? Ahora escúcheme, hay una palabra que todo el mundo sabe y conoce, que está en Josué 1:8, y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito, dice la palabra. Y entonces dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando vivimos en su palabra somos prosperados, somos guiados. No que te llenen los bolsillos, no que vivas más tal vez en sobreabundancia por encima de otros, sino que vas a vivir en satisfacción, porque Él es tu satisfacción, porque estás haciendo lo que a Él le agrada. Y cuando tú haces lo que a Él le agrada, Él te puede sobreabundar y dar más aún de lo que tú esperas. Ese es el consejo para el día de hoy. Este hombre Elías, el profeta, estaba viendo, aunque todo era contrario, que venía un tiempo de bendición. Y yo te digo hoy, viene un tiempo de bendición para tu vida. Y viene un tiempo de bendición a partir de este tiempo, desde este momento, para los hijos de Dios y para el pueblo de Dios que están en obediencia, que restauran el altar, que buscan la intimidad, que todo lo que hacen es conforme los decretos y mandamientos de Dios, que viven en esa dependencia de Dios para que Dios los guarde, los cuide, los proteja, los bendiga. En ese tiempo vendrá retribución para los hijos de Dios que se guardan y viven solo para Él. Aunque el mundo esté al revés, aunque haya recesión económica, aunque haya escasez, aunque haya hambre, aunque haya escasez o sequedad es la palabra, habrá lluvia para tu vida, lluvia de bendición, porque tú le buscas, porque tú acallas de tu vida esas voces proféticas incorrectas, escuchas a aquel que no te lleva a intimidad, a la búsqueda de Dios, alejas de ti a todo aquel que es rebelde, que es soberbio, que no está en obediencia, que no tiene sujeción, alejas de ti todo aquello que no vive conforme al propósito de Dios.
entonces Dios establecerá y dejará ver su mano, una gran lluvia sobre tu vida para prosperarte, para cuidarte. Los que están enfermos verán sanidad, los que están en escasez verán provisión, los que estaban alejados vendrán otra vez, aquellos que estaban en pecado empezarán a tener un corazón contrito y humillado, aquellos que tenían un corazón de piedra empezarán a tener un corazón conforme al de Dios, humillado, quebrantado y circuncidado. Entonces es tiempo de volvernos a Dios para que las bendiciones de Dios nos alcancen. Hoy oro por tu vida y por mi vida. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos porque hemos fallado. Padre, perdónanos porque hemos sido pecadores. Padre, perdónanos porque hemos escuchado voces proféticas incorrectas. Tal vez hemos buscado palabra profética, pero no hemos ido a tu palabra y a tu consejo. Perdónanos, Señor. Te ruego que tú nos perdones. Perdónanos porque no hemos vivido conforme a tu palabra, no hemos sido conforme a Cristo, que vino a manifestar tu palabra y tu mandamiento, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos alejado todo aquello que nos aparta de ti. Perdónanos porque hemos hecho propósitos, metas, hemos establecido propósitos y objetivos sin preguntarte qué quieres, Señor. Te ruego que nos perdones. Mas te pido en esta hora que nos ayudes para que cada paso, cada propósito, cada objetivo sea guiado conforme a tu palabra, y iremos a tu palabra porque conociendo tu palabra es perfecta, tu palabra es correcta y tu palabra nos llevará a bendición, Padre, y tu Espíritu vendrá sobre nuestras vidas y nos prosperarás y nos sobreabundarás y guardaremos tu consejo, papito lindo, y andaremos en obediencia y tú nos bendecirás porque tú eres bueno, justo y misericordioso, y obrarás milagros sobre el que está enfermo, y el que se siente cansado vendrá y tendrá nuevas fuerzas, el que se siente agotado vendrá y se rejuvenecerá y se fortalecerá en ti, el que andaba lejos y perdido vendrá a tus pies y te buscará con todo el corazón, el que estaba con un corazón roto vendrá y será hallado en ti sanidad y fortaleza en ti, aquel que tenía su corazón de piedra, Señor, tendrá un corazón de carne y te amará. Gracias, papito lindo. Y oro por cada persona en esta hora, que haya bendición, bendición y bendición sobre sus vidas, porque te buscan, te aman y te conocen. Y sé, Señor, que en este 2023 seremos guardados, cuidados y protegidos por tu mano, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora me despido, tu amigo Franco Lagos. Espero que este consejo de Dios llegue a tu corazón y que lo podamos aplicar juntos. Busca el consejo de Dios y que Dios te bendiga y Dios te bendiga. Chao, chao.